Entre los terribles efectos de la crisis sanitaria de esta pandemia COVID-19 y la creciente inestabilidad política y social, Bolivia avanza en un escenario bastante deficiente en el terreno económico también. Es verdaderamente inquietante, lleno de zozobra, de incertidumbre, los próximos días que se habrán de vivir en este país suramericano conforme se acerca, conforme se avanza a la fecha establecida para las elecciones en septiembre próximo. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas si te parece correcto. Y no te olvides de darle en la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cuando subamos un nuevo video. De antemano, muchas gracias por tu apoyo, por tu solidaridad, porque cuando tú compartes, llegamos a más personas. Así está el panorama en este país suramericano. Bolivia sufre los efectos devastadores de la pandemia y la inestabilidad política. Hemos venido dando seguimiento a todo este momento histórico que está viviendo nuestro país hermano boliviano. Y la verdad que muchos a nivel internacional tienen interés de que las cosas evidentemente lleguen ya a un escenario de pacificación, de estabilidad social, política, económica en este país de Bolivia. Y bueno, vayamos a este último escenario que vale la pena conocer, que se está reportando de lo que está ocurriendo. Con récords de contagio casi a diario, la situación sanitaria empeora con los hospitales de las principales ciudades en estado de emergencia. En paralelo, la persecución política al MAS no se detiene de parte del gobierno interino de Yanini Áñez. La situación que atraviesa Bolivia luego del golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019 no para de sumar nuevos y dramáticos capítulos, escribe Guido Bayazo, en un contexto que nos da de cómo se encuentra Bolivia en este escenario ya de cerca a las elecciones el próximo septiembre, en donde se habrá de elegir al presidente constitucional. Con récords de contagio de coronavirus a casi a diario, la situación sanitaria empeora mientras los hospitales de las principales ciudades del país se encuentran en estado de emergencia y los primeros brotes aparecen en las cárceles. A este escenario hay que sumarle la confirmación del positivo de COVID-19 de la presidenta de facto, Yanini Áñez. Junto a ella son 6 los ministros y varios los viceministros y directores contagiados. Otra muestra de la voracidad de la pandemia. En el país ya ascienden a 49.250 los casos confirmados y suman 1.866 las personas fallecidas. El malestar social y las carencias se potencian en plena cuarentena y así lo demostraron los cientos de bolivianos que el pasado martes coparon las calles a pesar de la pandemia. La convocatoria organizada por la Central Obrera Boliviana y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros tuvo su epicentro en La Paz. En paralelo, la persecución al movimiento al socialismo no se detiene. Días atrás, la Fiscalía imputó por delitos de sublevación, sedición y otros más al expresidente Evo Morales. El partido que lleva como candidato al exministro de Economía, Luis Arce, pica en punta en todas las encuestas de cara a las presidenciales del próximo 6 de septiembre, pero en el inestable presente boliviano ni siquiera esa fecha está asegurada. Hay que recordar que Yanini Áñez está insistiendo en que se prorrogue esta fecha para pues tener tiempo y lograr consensar una alianza con Carlos Mesa en virtud de que sería la única forma de cómo le ganarían a Evo, al MAS y al candidato Luis Arce. El colapso sanitario tiene un nombre que lo representa en su más absoluta integralidad y es la tragedia como opción política. La opción política es lograr la postergación del proceso electoral y la tragedia es que para obtener este objetivo existe una vía libre para abocarse únicamente
a un relato informativo de cifras sin orientación ni acciones que puedan detener la expansión de la pandemia, destaca el politólogo Jorge Richter en el diálogo con esta página 12. El país vive una cuarentena nominal y no efectiva, llevando a la calle a miles de bolivianos bajo formas de control aparente y planes de rastrillaje sin realización de pruebas de contagio para guiarse únicamente por la sintomatología de quien en apariencia puede ser un infectado. Todo un trazo meditado para colapsar los centros hospitalarios y en ese cuadro dantesco encontrar el respaldo argumentativo para postergar las elecciones. Vaya que sería de confirmarse esto toda una acción perversa, maquiavélica, ahora sí que funesta de parte de quien estaría alentando una situación de esta naturaleza. Mientras tanto, se suceden los funcionarios de alto rango que ponen en duda la fecha de elecciones promulgada por Yanini Áñez luego de varias postergaciones. Incluso la ministra de Salud de Bolivia, Heidi Roca, propuso recientemente que sea un comité científico quien decida cuándo deben celebrarse los comicios. Lo cierto es que no se sabe cómo ni cuándo se conformará ese equipo de trabajo. Su comité de expertos, para empezar, son ellos mismos junto a sus ya 3 ministros de salud que quedaron afuera por incapacidad, por corrupción y finalmente por contagio, afirma tajante Juan Carlos Pinto, sociólogo especializado en derechos humanos. El gobierno de facto también agita fantasmas con una estadística propia según la cual proyectan 130,000 contagios hacia septiembre. Eso es hacer futurología. Las proyecciones matemáticas son eso, proyecciones relacionadas con muchísimos otros factores que tienen que ver con el huésped, la inmunidad y lo climático. En lugar de realizar proyecciones sin demasiado sustento, Rote cree que la actitud del gobierno de facto debería ser otra. Tendría que haber equipado los nuevos hospitales, mejorado y fortalecido las terapias intensivas de los hospitales de las capitales de departamento y tendría que haber comprado material de bioseguridad para el personal de salud, respiradores y pruebas laboratoriales, asegura la exdirectora nacional de promoción de la salud en 2006. Para colmo, cuando decidieron comprar respiradores, lo hicieron con un sobreprecio de unos 3 millones de dólares por insumos que no servían siquiera para terapia intensiva. La maniobra fraudulenta le costó el cargo al exministro de Salud, Marcelo Navajas, quien actualmente cumple prisión domiciliaria. Y vaya que está este otro panorama, la persecución política a Evo Morales. La preocupante cuestión sanitaria de Bolivia transita en paralelo con las alternativas políticas y judiciales. Como parte de una campaña sostenida contra la dirigencia del MAS, la Fiscalía de Bolivia imputó por supuestos delitos de sublevación, sedición al expresidente Evo Morales, por quien llegaron a pedir prisión preventiva. Morales es investigado en el denominado caso Audio por una grabación telefónica en la que una voz que se atribuye al expresidente exige el bloqueo de ciudades en medio del estallido social que sacudió al país entre octubre y noviembre del año pasado y derivó en el derrocamiento de Morales. Para Pinto, esta persecución es el reflejo de una gobernabilidad híbrida basada en el golpismo represivo que en la aparente formalidad legal busca su respaldo en las acusaciones a las que se ha sometido a Evo Morales, como a sus ministros exiliados y acosados en la Embajada Mexicana en La Paz, a los líderes sociales encarcelados, a las decenas de personas que salen a protestar por el incumplimiento de compromisos del gobierno, por no contar con insumos para la pandemia o simplemente por hambre. Bueno, este mensaje a través de su cuenta de Twitter de Evo Morales da una idea. El 30 de junio, el gobierno de facto acusó con prueba falsa a nuestro candidato a la presidencia, Lucho por Bolivia, y 6 días después presentó imputación en mi contra ilegal y mentirosa. Un ataque judicial sistemático que intenta destruir al MAS y PSP nacido del movimiento indígena. Es lo que sostuvo Evo Morales. El efecto de las causas que se buscan con la imputación a Morales y una enorme cantidad de dirigentes es político antes que judicial, más que el resultado final del juicio, que incluso podría terminar en la nada. Lo que verdaderamente importa y se busca conseguir con estas acciones
es el impacto que produce conforme va avanzando el proceso en sus diferentes etapas. En este caso, impactar sobre el votante de forma subjetiva para direccionar su voto, dice por su parte Richter, habitual colaborador del diario La Razón. Y bueno, el otro escenario, la derecha realmente podrá alcanzar un consenso de unidad, es un tema que está también interesante en este escenario que vive Bolivia. La autoproclamada presidenta Yanine Áñez aseguró recientemente que la única opción que Bolivia tiene de cara a los comicios presidenciales es mantener la democracia. La ex senadora, que por fortuna cayó en el sillón presidencial, busca construir una opción de derecha con fuerza suficiente para derrotar al MAS. Por eso, el ministro de Gobierno Arturo Muriño adelantó que la mandataria no ve con malos ojos una posible alianza con el expresidente Carlos Mesa, quien dispara dardos tanto al partido del expresidente Evo Morales como al gobierno de facto por su gestión de la crisis sanitaria. El espacio de centro, antes copado por el MAS, fue tomado circunstancialmente por Mesa, que desde ese lugar reclama y demanda a ambos extremos y capta algunos apoyos más de los sectores de clase media que inicialmente radicales hoy buscan volver a la certidumbre que el golpismo no le ofrece, asegura Pinto. A Mesa no le conviene moverse de su lugar para virar a una derecha de la que es parte sin necesidad de decirlo. Además, en su condición de ser quien se sostiene como principal oposición al proyecto del MAS. Richter destaca por su parte los potenciales beneficios que esa alianza reportaría a Áñez. Va a requerir indefectiblemente tener una bancada propia que la pueda defender de posibles juicios en la próxima gestión. En cualquier caso, el pueblo boliviano, en su gran mayoría, espera unos comicios indispensables para poner fin a un régimen que el analista político define como gobierno de la agonía, debido a las tres crisis que atraviesa de forma simultánea: la crisis sanitaria, la crisis política irresuelta desde noviembre del año pasado y ahora la crisis económica que está causando un proceso de recesión brutal. Pues ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.